Bueno, y regresamos con más contenido y hay un tema que se instala en la región del Biobío, puesto que durante mucho tiempo fue un límite entre el pueblo mapuche y el pueblo español, un pueblo que venía con una cosmovisión católica, cristiana, venía ahí con otra mentalidad y claro, el pueblo mapuche tenía su propia religión. Entonces adentrémonos un poco más en este mundo y para eso estamos con Nelson Lobos, quien es abogado, historiador y también magíster en Historia UDEC y director de Historia Mapuche. ¿Cómo está, don Nelson? ¿Cómo está la tardecita? ¿Cómo estás tú? No, bien, bien. Creo que el solcito ahora está un poquito mejor. Lo conversamos con William Gómez anteriormente, que el tropiconce, que llueve, que sale el sol, que como que no quiere la cosa. Si hubiese algunos días atrás, los antiguos mapuches hubiesen dicho Rumene buen tantú. Mucha fuerza tiene el sol. Y picaba y pegaba, pero totalmente. Así que ahora ya está como. Con este tropiconce, obviamente, está volviendo ya más. Hace más agradable los días, en realidad. Sí, no, lo bueno es que podemos conversar un poquito y empecemos con el tema del platito de fondo. Contemos acerca de la historia de la Iglesia Católica y el pueblo mapuche, una historia que incluso se remonta de hace mucho tiempo, pero que hasta el día de hoy está presente. Claro, de partida, bueno, los españoles llegaron con toda la institucionalidad política, pero también llegaron con la Iglesia Católica, que era parte de la política. La Iglesia Católica tenía mucho peso a la hora de tomar decisiones e influía mucho también en las decisiones que tomaba el monarca. Cuando llega Pedro Valdivia, se instalan. Hoy en día la arqueología ya ha dado cuenta que había una huaca del Tahuantinsuyo, de los incas ahí. O sea, los españoles no es que levantaron de cero una ciudad, sino que aprovecharon otra ciudad que era de los incas, que estaba en el Valle del Mapocho, y se crean varios templos de distintas órdenes, que dicho sea de paso, tenían conflictos entre ellos por la hegemonía como iglesia de los pocos filigreses que habían. Y empieza también el tema de la evangelización de los mapuches del norte del territorio. Claro, este tema, por ejemplo, que ha sido bastante bullado y muchas veces poco reconocido, que los españoles llegaron con la idealización de poder cambiar la forma de pensar de la gente en vez de aceptar que ellos pensaban distinto, y ahí también se involucra un poco la iglesia. Sí, o sea, ellos llegaron, como dices tú, con toda la intención y con toda la fuerza de cambiarle la cosmogonía a los mapuches. Trataban de entorpecer la celebración de su Ñetún, etc. De hecho, cuando había alguna ceremonia importante, procesiones, por ejemplo, a ellos los incluían, tenían las procesiones donde iban grupos de españoles, con las distintas órdenes, con sus colores, pero también iban los grupos de negros, zambos, indios, y ahí viene todo este sistema de casta español. El sistema de indio obviamente incluía a los mapuches. Y esto en el Picún Mapus, en el territorio del norte, se fue intentando cristianizar, digamos, al pueblo mapuche de manera permanente, mediante la influencia, la conversación, mediante la lectura de los sacramentos, la confesión, etc. Pero en la práctica no lo lograban porque la gente volvía a su territorio y seguía pensando y viviendo como querían. Al final era como que ya dejemos tranquilos a estos gallos que vienen aquí a presionarnos, y además igual con el uso de la fuerza. Pero ahí, en honor a la verdad, también hay bastante mito, y aquí me voy a alentar un poco en el tiempo, porque podríamos quedarnos pegados en ese claro, periodo podríamos toda la tarde, pero avancemos un poquito ya. Nos vamos a dar un salto temporal. Ahí, claro. Pasemos, digamos, a donde empieza el mito primero. Es que los españoles no persiguieron de igual manera en Chile al pueblo mapuche por sus prácticas como se hizo en otros países, hoy países de Latinoamérica, en otros territorios. Acá, por ejemplo, no hubo quema de personas por un Dunamache, por ejemplo. Se les cuestionaba, se les trataba de aislar, se les retaba, pero las machis seguían cumpliendo sus roles tranquilamente. No tan tranquilamente, pero no era como en Perú. Pero, y por ejemplo, en esa misma situación, también el mito se dice que, por ejemplo, los incas y los aztecas no pusieron resistencia. En cambio, el pueblo mapuche se habló de una guerra de más de 500 años, donde no hubo negociaciones, hubo paz entre medio y también hubo intercambio comercial, pero estaban bien divididos los poderes. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Que finalmente es así o se queda todo en mito? O sea, los incas y los aztecas igual se defendieron. Lo que pasa es que como tenían una estructura organizacional, de organización política jerarquizada,
y no segmentada como los mapuches, le fue más fácil a los españoles estructurarlo, infiltrarlo y finalmente gobernarlo y dominarlo. En el caso de los mapuches no pudieron porque eran distintos territorios que iban con dinámicas muy diversas, generando alianzas entre ellos, pues peleaban contra los españoles, después se aliaban unos a los españoles contra estos otros, eso fue. Pero, volviendo al tema de la Iglesia Católica, en definitiva, por ejemplo, la Inquisición no fue igual acá en Chile como lo fue en los otros países. Acá no hubo la persecución terrible que se aplicó en Perú, por ejemplo. De hecho, me atrevería a decir de que no hubo personas ejecutadas en la Inquisición acá en Chile, por el tema de la aplicación de las normas propias de la Inquisición. Bueno, el primer punto de inflexión fue la llegada de los jesuitas, en 1593, si mal no recuerdo, donde llegan con ideas traídas desde el éxito que habían tenido las misiones en Paraguay. Dijeron, aquí tenemos que aplicar la misma receta con los, abro comillas, araucanos, para evangelizarlo y terminar con esta guerra. Entonces, llegan con esta postura de la mano de Martín García Óñez de Loyola, que era el gobernador que llegó en esa época, y este gobernador era muy de conversar también con los mapuches. De hecho, celebra algunos parlamentos aquí en Hualqui, Rere, al otro lado que funda un fuerte que se llamó San Salvador de Coya, creo que se llamó. Él estaba casado con una coya inca. Y él permite que la Iglesia Católica empiece a aplicar, los jesuitas en realidad, empiecen a aplicar sus planes de evangelización hasta que llega el levantamiento de Curalaba, donde muere este gobernador en combate. Y ahí aparecen las ideas de los españoles, el ejército principalmente, y muchos comerciantes dijeron esto hay que exterminar a estos mapuches, pero llega Luis de Valdivia, que ya había estado un sacerdote jesuita, quien propone la llamada guerra defensiva y dice no, aquí hay que parlamentar, le dice Alonso Rivera, que era el gobernador, a lo mejor la estratega más grande que tuvo España dentro de los gobernadores, y le dice protejamos bien la espalda del Biobío hacia el norte y del Biobío al sur entreguémosle los fuertes y conversemos y hablemos en base a la buena fe, a la paz. No solo aplicó principios cristianos, aplicó principios de carácter diplomático y de carácter humano, de entenderte bien con la gente. Claro, porque ya en este punto ya habían pasado varios años, ya estaba la situación, al menos para la corona española, bastante difícil de poder controlar desde su perspectiva al pueblo mapuche. O sea, ellos querían controlar al pueblo mapuche y también imponer sus normas. Entonces buscaron alternativa. Llega Luis de Valdivia y empieza otro periodo, se abre otra puerta. Otra puerta que fue cuestionada, a él lo criticaron mucho, tuvo muchos enemigos, le trataron de hacer, como se dice hoy, la cama varias veces. Había españoles que se pasaban en secreto al otro lado del Biobío, hablaban con parcialidades mapuches que no querían la paz, que estaban con la guerra. Entonces se ponían de acuerdo entre los dos bandos para sabotear este sistema. Y eso pasó principalmente, Pelantaro, que fue el gran vencedor junto a Ancanamun, los grandes vencedores de Curalaba. Pelantaro era el carismático, Ancanamun no tenía el carisma de Pelantaro, o Pelontraro en realidad, y Pelontraro fue capturado por los españoles. Y cuando es capturado, le devuelve el cráneo de Martín García Óñez de Loyola y el de Pedro Valdivia. Y ahí se compromete a llamar a la paz a todo el territorio, a todo el país mapuche, a todo el Gulumapu. Y Ancanamun hace lo mismo y lo empiezan a hacer todo y empieza a funcionar esto de Luis de Valdivia perfectamente, hasta que un día Ancanamun estaba al sur del Tolten, más o menos en la zona Valdivia, llamando a los mapuches huilliche a la paz, invitándolos a la paz, y un capitán de amigos, que era un funcionario español, como una especie de cónsul español en territorio mapuche, y en este caso de Ancanamun, le gustaron dos esposas de Ancanamun, mapuche, y una esposa española que tenía. Y no se sabe bien si se enamoró de ella, si tuvieron algún romance o solamente dijo, ellas lo convencieron de escapar. Pero la cosa es que él se las lleva al fuerte de Paiscaví y le dice a Luis de Valdivia, ellas no quieren estar más con Ancanamun. ¿Qué ocurrió? Que Ancanamun cuando vuelve se entera de esto. Todo empieza por lío de amor, es una historia un poquito, amor, sí. Claro. Amor, desamor y tensión y una paz que quizás podía haber cambiado todo, se termina ahí cambiando drásticamente. Por esa razón, se daba una teleserie la historia. Claro, exacto, está como para ahí, a los guionistas, si quieren ahí tenemos una historia nacional para poder continuar con esto que hoy está bien interesante. Amor, desamor, conflicto y ¿cómo continúa? Bueno, y resulta que Ancanamun habla con sus suegros que llegan indignados y parte a hablar con Luis de Valdivia, el fuerte Paiscaví, y le dice, oye,
aquí yo estoy trabajando por la paz y tú haces esto, pero yo no lo hice, lo hizo el capitán de Amigo, las trajo porque ellas libremente no querían estar contigo y yo no soy quien para obligarlas a volver contigo. Entonces él dice, en mi cultura eso no es así. Ellas tienen que estar con su marido, así que vengan, no te las voy a entregar. Perfecto, esto trae consecuencias. Entonces, en la cultura mapuche es una cultura que tiene mucho que ver con la reciprocidad. No reciprocidad como la entendemos los occidentales, voy a ocupar la palabra occidental para entendernos, sí, de que es como que hoy por ti, mañana por mí, sino que se entiende que el universo funciona en términos de que tú haces una cosa y tiene un acto contrario que lo va a equilibrar. Si algo bueno te va a llegar cosa buena, si algo malo, algo malo. Entonces Luis de Valdivia, poco tiempo después, envía a 3 jesuitas hacia el sur a quedarse en unas reducciones para fundar misiones. Y se va con unos loncos mapuches y les advierten, Ancanamun los está mirando. Y cuando llegan al Valle de Licura, hoy Contulmo, las personas están en la casa y que conocen Contulmo, a lo mejor conocen el hito del cual voy a hablar. Ancanamun los embosca y les dice a los sacerdotes, les explica, ustedes son enviados de él, son 3. Las mujeres que meditaron son 3. Y ustedes los voy a ejecutar, como tengo que restituir los equilibrios, así que ustedes van a ser ejecutados. Los sacerdotes dicen que lo tomaron de manera muy santa, ¿cierto? Y muy tranquila, pidieron permiso para dirigirse a Dios, Ancanamun se los permitió, oraron y ahí lo ejecutaron a la forma tradicional mapuche. No sé si vamos a entrar en los detalles, pero... No, los detalles los podemos dejar para los guionistas. Pero finalmente fallecen ellos ahí y se reabre la guerra. Y ahí Ancanamun feliz porque dijo, estos tipos me traicionaron, ahora yo les devolví esta mano. Pero lo que ocurrió interesante es que Pelantaro, era el gran líder carismático, no apoya esto y casi nadie apoya a Ancanamun. Y Ancanamun termina arrancando de los propios mapuches con los que peleó en Curalaba, que lo trataban de Huinca. De Huinca. Ancanamun, que era mapuche. Huinca significa, dentro del lenguaje mapuche, de la lengua mapuche, significa que viene de afuera, persona que viene de afuera, o sea, es decir, que está fuera de la comunidad. Un extranjero. Claro, y en sentido peyorativo. Claro. Entonces, Ancanamun siguió peleando. Y esto lo cuenta Ancanamun, bueno, hay varias fuentes, pero Ancanamun se lo cuenta a Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán en su libro Cautiverio Feliz. Pedro Cayuqueo acaba de sacar un libro bien interesante donde analiza este texto igual. Y ahí él cuenta, porque tiene una pluma fantástica Pineda y Bascuñán, y cuenta de la conversación que tuvo con Ancanamun y las razones que él le dio para cometer este crimen de ejecutar a los jesuitas, en la óptica nuestra un crimen, y que le valió que la historiografía prácticamente lo hizo desaparecer y dejó a Pelantaro como el gran triunfador de Curalaba. Bueno, avanzando, después la guerra se reabre el año 20 más o menos, 1620, fracasa eso, y viene una derrota militar tremenda de los mapuches, la victoria de Albarrada para los españoles, derrota para los mapuches, hasta las paces de Quilín, que es 1641. Y ahí se abre un camino de paz que se le atribuye en gran medida a Luis de Valdivia, que sentó ciertas bases de entendimiento, porque él también hizo parlamentos con los mapuches. Iba solo a meterse ahí, lo pudieron haber liquidado, pero él iba solo. Y, claro, como ahí viene también un proceso que parte de lo que habíamos conversado, por ejemplo, en un comienzo, que tiene que ver con imponer la cosmovisión que venía desde España, abrir un poquito más y comenzar a entender la lengua indígena y la cultura mapuche como parte de una sociedad, por decirlo de alguna forma, entre españoles y los nativos de acá. Entonces empieza un proceso distinto que los españoles comienzan a entender que tienen que relacionarse en el idioma y en las costumbres que tienen los mapuches. De hecho, tal cual dices tú, Luis de Valdivia escribió un diccionario de Mapuzungún, diría el primer diccionario de Mapuzungún que existe, lo escribió en 1600 y tanto, y muy interesante y muy estudiado aún hoy. Así que eso es así. Bueno, luego los jesuitas siguieron relacionándose con las políticas espirituales con los mapuches. Por supuesto, a los mapuches no les interesaba él lo tenían ahí porque era un actor político relevante. Vale. El territorio que tenía un jesuita tenía contacto directo, podía ser con el gobernador, eso les daba poder político. Pero y en este momento, ¿estos jesuitas eran parte, por ejemplo, de las tradiciones guillatunes o diferentes tradiciones? Pero lo encontraban algo inferior, algo de bárbaros, ¿te fijas? Yeah. Pero no lograron doblarle la mano a los mapuches en ese sentido. De hecho, eran muy criticados. Oye, tu sistema no funciona. Avancemos en el tiempo.
Son expulsados los jesuitas de América y ya habían llegado los franciscanos, que habían instalado un colegio en Chillán, donde llevaban a los mapuches a que puedan estudiar, a los hijos del onco, no a todos los mapuches. Pongamos 20 niños mapuches del onco importantes, con la idea que ellos vuelvan a cristianizar y a civilizar al, comillas, salvaje. Pero ¿qué hacían estos niños? Aprendían, igual como lo hizo Lestraro, de la cultura de los españoles, hablaban castellano, aprendían a escribir y se convertían en verdaderos loncos mucho más preparados que lo que fueron sus padres, o eran los asesores de ellos. Entonces, cuando había parlamento, los niños, o ya los hijos en realidad y adultos, le decían a los papás: oye, esto es mentira lo que está diciendo, el texto no dice lo que te están diciendo a ti en Mapuzungún, aquí están engañando, corrijamos acá. Fueron súper importantes y fueron una herramienta política importantísima. Y ahí los franciscanos tomaron este control. Ya después del periodo de la independencia, obvio que la Iglesia Católica, que tenía a sus sacerdotes dentro del territorio mapuche, llama a apoyar al rey. Los curas fueron muy importantes en la resistencia del rey y el apoyo militar mapuche contra la independencia. Después ya de terminado este proceso, viene todo el siglo XIX y otra vez aparece, por ejemplo, Fray Brancadori, que él llegó con la idea de que había que conquistar a los mapuches. Se sentaba con los loncos a hablarle de paz y amor, pero él creía en la paz y el amor y la conquista espiritual de los mapuches, otra vez a través de la palabra de Dios, el cambio de costumbre. Y eso se fue reproduciendo durante todo el siglo XIX. Sé que estamos contra el tiempo, así que estoy resumiéndolo. Va terminando ya el siglo XIX y ahí había unas imágenes de un... ¿Las tenemos aquí atrás? Sí, de un niño mapuche. Ese delito que está en Contulmo, ¿no? En Contulmo, por la muerte de Martín de Aranda, Horacio Bequi y Diego Montalbán, los que mató a Ancanamun. Y esto pasó en los dos lados en el siglo XIX de la conquista de la Iglesia Católica. Los franciscanos y por allá los salesianos por el lado argentino. Y ahí tomaron un niño que se llamó Seferino Namuncura en Argentina, nieto de Calfucura, para mí el estadista mapuche más grande de la historia, que a él se lo llevaron a Roma y murió allá. Decían que era él, el que está en las imágenes, y él hoy en día es un beato mapuche, sobre todo en la zona de la Patagonia. Se le atribuyen milagros y está camino a su santidad. A lo mejor en unos años más va a ser el primer santo mapuche, Seferino Namuncura. Entonces la Iglesia Católica también ha tenido esa injerencia. Y en el siglo XIX hubo sacerdotes mapuche. Por ejemplo, Fray Francisco Millalicán, que él estuvo en el territorio de lo que hoy es Argentina, o el Mapu. Y él estaba en las comunidades, hablaba Mapuzungún, el territorio mapuche, intercedía, pero él estaba del lado claramente de los argentinos, como parte de la Iglesia Católica Argentina, sacerdote, y cumplía un rol a veces de espía, otras veces de tratar de llamar a la paz entre las partes, etc. Para ir finalizando, me gustaría también conversar un poquito de lo que es hoy. Por ejemplo, en las comunidades mapuches es común ver iglesias quizás no en relación con la Iglesia Católica, un poco más protestantes en cierto sentido. Entonces, ¿cómo se llega desde este proceso que estamos conversando ahora a lo que estamos viendo hoy en día? Bueno, después del proceso, ya cuando nosotros invadimos a los mapuches con los argentinos y desaparece su país y pasan a ser parte de Chile y Argentina, los mapuches recibieron todo tipo de influencia, entre eso la iglesia entraron muy fuerte. Particularmente los capuchinos, que ahí vemos las imágenes, estos sacerdotes estuvieron permanentemente trabajando en lo que hoy es considerado Araucanía, pero empezaron a llegar las iglesias protestantes, los evangélicos, sobre todo evangélicos pentecostales, al territorio mapuche. Y hoy en día tú tienes una diversidad de iglesias presentes, la católica, con sus distintas expresiones, los capuchinos, hasta donde sé ya no tanto, parte de la iglesia católica, pero los evangélicos pentecostales, que eso sí están muy fuertes. Sí. Y como los pentecostales normalmente son mucho más espirituales, claro, en su forma de expresarse, coincide con la espiritualidad mapuche, y tú vas a una ceremonia de una iglesia pentecostal, que yo he participado en varias, y las he visto y las conozco, y también en territorio mapuche es muy fuerte el ingrediente mapuche. Incluso cuando les voy a hablar en idioma pentecostal, el Espíritu Santo toma a la voy a decir, hermana de iglesia que está sanando a alguien, la forma de sanar muchas veces para sacar los espíritus, el demonio para afuera, o los espíritus malignos en este caso, son muy parecidos a la forma en que lo hace un machi.
alguien pentecostal me va a decir, oye, pero ¿cómo? Son cosas distintas. Esto es lo que se llama sincretismo. Claro. Hay unos sincretismos muy grandes, pero sobre todo con los pentecostales. Hoy la Iglesia Católica tiene una mirada mucho más tolerante con la espiritualidad mapuche. Y la Iglesia Católica incluso promueve esas instancias en territorio mapuche. Y han servido hasta por lo menos el año 2010, sirvieron de mediadores políticos también frente al Estado. También tienes mormones que participan activamente en Alto Biobío y muchos mormones. O sea, y mapuches los tienes, de la parte de mapuche tienes fe y creencia para todo, de todo y para todo. Podríamos estar conversando toda la tarde, pero podríamos dejar una puerta abierta para el futuro porque estamos, obviamente este tema da para más, da para conversar incluso en la academia, en otros espacios, porque es algo que nos atañe obviamente a todos y todas quienes estamos presentes hoy en día en este país y también a la gente de afuera, porque como tú bien lo mencionaste, tiene relación con, por ejemplo, Argentina, Perú, México, España, todo el mundo está involucrado. Sabemos, por ejemplo, que también la historia indígena no solo es parte de nuestra nación, sino que también es parte de la nación vecina, que, por ejemplo, tenían las mismas tradiciones o el mismo pueblo, pero a través de, obviamente, la cordillera. Bueno, ahí estaba en pantalla apareciendo el Instagram aquí abajo, @historiamapuche, para que lo puedan seguir. Y esto es la conversación que tuvimos hoy, interesantísima conversación, Nelson, increíble. Creo que nos vamos con ahí está apareciendo en pantalla. Aquí está apareciendo en pantalla el Instagram. Creo que nos vamos bien nutridos de contenido. Aprendimos demasiado. Así que muchas gracias por tu presencia, Nelson. Quedamos atentos a más información mapuche aquí en la comunidad del contenido. Muchas gracias a ti. Y como dices tú, ya podremos hablar de esto, ¿no? Y se nos quedó, por ejemplo, el rol de la Iglesia Católica en la educación. Es tremendo. Eso es increíble, claro. Estaba hablando de la academia, el rol de la Iglesia, cómo influyó en la crianza, claro. También en la parte educativa con los colegios, fue tremendo. Así que, Chaltumay, y bueno, que tenga excelente fin de semana y feliz fiesta, que en este caso Navidad. Sí, Navidad. Chaltumay, Nelson.